Bienvenidos a el programa Conceptos de Programación Básicos para Noobs. Les presento aquí al noob, Salud. Buenas. Y yo que soy, aquí está su servidor, el ingeniero. Entonces, ahora antes usted va a ser el noob, yo soy el ingeniero, ¿ok? Ok, ingeniero. Entonces, ¿qué pasa? Pues mucha gente quiere empezar a entrar a programar y todo eso, pero pues siempre es bueno uno tener como unas buenas bases, ¿no? Tener unos conceptos claros de las cosas. Entonces vamos a empezar por lo más básico, ¿sí? Sí. Pero bueno, vamos a empezar con un término que se llama algoritmo. Entonces, según por ejemplo, para usted, ¿qué es un algoritmo? Son secuencias o pasos para resolver un problema. Ok, pues yo diría más, tanto para resolver, puede ser también para realizar una tarea, ¿sí? O Sí. una secuencia de pasos para realizar algo, diría yo. No siempre se resuelve un problema, a veces solo se hacen cosas, ¿sí? Pero sí, técnicamente es un problema. Entonces, los algoritmos, pues se desarrollan, o sea, uno desarrolla algoritmos, de hecho, en todo momento, ¿no? Cuando uno se levanta a veces, o cuando uno planea, digamos, el día a día, ¿sí? Sí. Uno mismo define como que voy a hacer, ¿sí? Entonces dice, que si, por ejemplo, el fin de semana, si no llueve, entonces hago esto, si voy a hacer esto, ¿sí me entiendes? O sea, uno siempre va planeando como qué es lo que va a hacer uno en el día a día. Sí. Entonces todo eso se puede trasladar a lo que es un algoritmo. Eh, Ajá. Existe un lenguaje gráfico para definir los algoritmos que pues, es el diagrama de flujo, ¿no? Ujú. Y también existe un código ya como escrito para realizar este tipo de cosas. Por ejemplo, digamos que digamos, en el lenguaje el circulito es como, el círculo es pues el inicio, ¿no? Ajá. Digamos que vamos a hacer, ¿qué tarea vamos a hacer? No sé, lo que decía entonces, irse a dormir, ¿no? Bueno, digamos que entonces vamos a hacer un algoritmo entonces, de irse a dormir. Entonces, ¿qué haría usted para irse a dormir? ¿Mm? Bañarse. ¿Se baña para irse a dormir? Sí. Pues digamos que usted hace una tarea llamada bañarse. Bueno, vamos a poner a escribir eso. Digamos que usted hizo bañarse, ¿sí? Siempre se pone un rectangulito y se pone la palabra bañarse. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Esta es una tarea, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no hay agua? Pues ya se coloca la pijama. Pues no se baña, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso ya sería un condicional. Que los condicionales en estos, pues es un rombo, ¿sí? Esto se supone que era un rombo, pero no importa. Creo que acá abajo hay un rombo. Pues, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando hay un rombo quiere decir que hay una decisión, Ujú. dependiendo de alguna cosa, Sí. ¿sí? Sí. Espero que esto no me quedó cuadrado. Entonces la decisión es, o sea, la cuestión es, si hay agua, si hay agua, usted se va a bañar, ¿cierto? Sí. Que era este cuadrito que teníamos acá, entonces usted dice, si hay agua, yo me voy a bañar, ¿no? Ajá. Si no, pues entonces voy y me acuesto de una vez, ¿sí? No se coloca la pijama. Entonces digamos que, bueno, se coloca la pijama. Entonces, ¿qué pasa? Pues, digamos que de aquí, de esta parte, se iría directamente acá, ¿cierto? Entonces se pondría la pijama y ahí entonces se acostaría, ¿cierto? Sí.
Pues entonces ahí empieza la cuestión, o sea, esto puede ser tan complejo, o sea, dependiendo de qué tantas cosas usted le quiera poner, hasta qué nivel quiera llegar. Se puede poner acá, no, me pongo a ver televisión, o no sé qué, o me pongo a leer, ¿se me entiende? Sí. Pero digamos que a grandes rasgos tendríamos esto, ¿cierto? Ujú. Tendríamos algo así, entonces inicia tan, entonces si hay agua se baña, si no, no tarda, y al final se pijama y se duerme. Eso sería más o menos un algoritmo, ¿no? Sí. Entonces hay una manera de pasar eso a un lenguaje escrito, se llama el pseudocódigo, la verdad, que no tengo bien como el texto más o menos, pero es parecido a lo que son, es análogo a lo que son los lenguajes de programación, ¿sí? Ajá. Entonces digamos que usted tiene, no sé, una función, voy a hacerlo como si fuera un lenguaje de programación, ahí no tiene muchas reglas y nada, pero es porque quede claro. Usted tiene la función dormir, ¿cierto? Sí. Irse a dormir. ¿Y qué es una función? Damos de cuenta que una función es eso, irse a dormir, o sea, es una acción, ¿sí? Ah, Entonces, esto que está aquí entre estas corcheas, va a ser las acciones que vamos a decir, las que decíamos, ¿cierto? sí. Entonces, irse a dormir, para irse a dormir hay que hacer todo lo que esté acá adentro, ¿no? Ujú. Voy a ir a un editor de texto porque es obviamente a escribir si es como mejor un editor de texto. Listo, entonces, busque la función. Irse. Estoy aquí, de hecho me voy a poner paréntesis para que no nos confundamos por ahora. Todo lo que esté dentro de estas corcheas va a ser lo que es hacer la función de irse a dormir. ¿Mm? Sí. Es que lo primero que usted va a hacer, mirar si hay agua. Sí. ¿Sí? Digamos que agua va a ser un valor que es positivo o negativo, ¿cierto? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es mirar si agua. Entonces hacemos un si agua es igual a verdadero. Entonces entre paréntesis vamos a poner qué es lo que hace esa agua. Entonces si agua es verdadero, entonces usted se baña, ¿no? Ajá. Bañarse. El resto, como veíamos en el grafiquito, pues entonces el resto que pasa, pues ya uno se va a dormir. Ajá. Dormirse. En fin. ¿Sí? Sí. Entonces, por el medio del pseudocódigo y todo eso, pasamos ese algoritmo más o menos a una cosa que se puede escribir con letras, ¿no? Que eso es Ajá. importante. ¿Sí? Sí. ¿Está ahí todo bien claro? Sí. Bueno. Entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es la máquina de Turing. Bueno. Entonces, ¿qué es la máquina de Turing? Era Obviamente, una- si lo único que ha visto de Turing es la película, el código Enigma, pues usted no va a saber nada de la máquina de Turing porque ahí no la nombran, ¿sí? Ujú. Y si pues uno que va a la universidad a estudiar ingeniería, pues le enseñan eso. ¿Qué es la máquina de Turing entonces? La máquina de Turing es una cosa, o sea, un concepto que se creó Alan Turing, ¿sí? O sea, él creó un concepto de cómo existiría una máquina que podría solucionar problemas matemáticos, o sea, que hubiera un problema y se pudiera definir si ese problema tenía una solución matemática o no, ¿sí? Sí. Pues como le digo, es una cuestión teórica. Pero en esa máquina teórica, obviamente,
él escribió la teoría y él quería hacer una máquina de verdad que pudiera hacer eso, pero pues debido a todos los problemas y pues como todo lo que él había hecho de los descifrar los códigos de los nazis y todo eso, eso era secreto, ¿sí? Ah, sí. Entonces en las universidades pues nadie le paró bolas, ¿no? Ajá. O sea, él trabajó toda la vida en una universidad como profesor y eso, pero nadie le paró bolas nunca en desarrollar la máquina de Turing, pero pues él dejó unos libros escritos, pues todo, pues dejó escrito todos sus teorías, ¿no? Ajá. Entonces la máquina de Turing se haga de cuenta que esta es la máquina, ¿sí? Este cuadrado acá. ¿Mm? Sí. Y entonces hay una que él llama una tira infinita. Entre todo esto de que infinito es porque es teórico. Él dice que hay una tira infinita como de caracteres, ¿sí? Entonces esta tira, él dice, pues que la máquina lo que va a hacer es leyendo cada carácter, ¿sí? Sí. Entonces él va a coger aquí hay caracteres, ¿no? Ah, cualquier cosa. Entonces, dependiendo de cada carácter, esta máquina va a tener una lógica, ¿sí? Bueno, la máquina esta va a tener una lógica ahí loca que va a ser, pues que dependiendo de los caracteres, él va a tener una salida. ¿Sí? Puede Ajá. ser puede ser así en un papel X cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Es como le digo, es una cuestión teórica. O sea, esta máquina supuestamente, o sea, la lógica que tenga la máquina, dependiendo entonces de la lógica que tiene eso, pues van a haber unas salidas acá y pues Sí. va a resolver los problemas. Y la máquina pues tiene un poco de teoría ahí de que la máquina puede, digamos, devolverse en esto, avanzar y todo eso. Ajá. O sea, esto es una vaina súper abstracta. ¿Mm? Ya. Pero sí lo vemos parecido a lo que hablábamos, digamos, de los algoritmos y todo esto, pues como que el algoritmo sería esto, ¿no? Como la tira, ¿sí? O sea, tenemos Sí. como unos pasos para solucionar algo. Entonces, los resultados serían lo que escriba la máquina, ¿sí? Sí. Y todo lo que pasa acá adentro, pues son Serían cosas algo que están como, o sea, como que la máquina tiene lo que ahí se llama, pues digamos, no, todavía no existía el término, pero algo así como, bueno, sí, condiciones. una lógica, lo que digo, una lógica es como unas funciones, él sabe qué significa cada uno de estos caracteres, entonces, entonces es como, por ejemplo, en los algoritmos, pues uno tiene que saber, digamos, qué significa cada cosa, como decir, qué significa el rombo, qué significa cada cosa. Ajá. Entonces esto es una analogía, o sea, obviamente esto era abstracto y obviamente, pues en esa época no existía el concepto del computador, ¿sí? Después cuando ya quisieron crear los computadores y todo eso, pues se basaron en todo esto que hizo este señor. El Ya. problema es que el señor ya se había muerto, entonces nunca tuvo ese reconocimiento en vida y también porque él cometió un crimen muy grande para lo que era esa época. O sea, todo lo que él hizo de lo de los nazis y eso no lo podían divulgar porque era secreto. Sí. Y en vida, o sea, en Inglaterra pues era un delito ser homosexual porque el señor era homosexual y entonces lo trataron como un culo realmente. Ya. Hoy en día hacen allá en Inglaterra ahí donde, pues si usted vio la película, ellos estaban como en una casa ahí grandota, como en una mansión, Sí. donde fue que cifraron todos esos códigos y todo eso, allá hicieron entonces un sitio turístico y está la estatua del man y no sé qué.
pero en vida lo trataron como un culo por ser homosexual. Entonces, después, pues ya el reconocimiento vino ya después de muerto, porque todas estas teorías que él dijo eso, pues son las bases de lo que es la computación moderna. ¿Mm? Sí. Casi que, pues esto se puede trasplantar a lo que es un computador, ¿no? Hay unos programas, el computador los corres a lo que siempre hablamos, cuando se habla del procesador y no sé qué, el procesador procesa todo, como dijo el pelado el genio de Honduras de la programación, que había hecho un procesador diferente. Y entonces, estas son las bases de lo que es, o sea, de lo que fue la computación. Bueno, pero entonces ya después pues, se crearon los circuitos y toda esa vaina y se crearon los computadores, ¿sí? Sí. Entonces, esta parte, digamos que se puede ser análoga pues, a lo que es un programa. Entonces, uno, cuando va a programar, lo que hace son programas, valga la redundancia, o sea, una serie de pasos pues, que quiere que haga el computador, ¿no? Sí. Entonces, también hay una cuestión de que hay otros conceptos ya que entran ahí en juego cuando hablamos ya de computación y de programas informáticos. Y es que la mayoría de las veces lo que va a haber es que va a haber una entrada, ¿sí? Hay un proceso acá, va a haber una salida de algo, ¿sí? Sí. Entonces, en los computadores, pues uno, casi siempre la entrada que puede ser, la entrada puede ser, pues, o sea, el teclado que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, el teclado, o sea, con las personas, la interacción con un usuario, o puede ser la interacción con otros programas o con otros sistemas también, pero eso ya es un tema mucho más avanzado. Pero hagamos de cuenta que siempre hay una, digamos, en un programa súper básico y que corre en el mismo equipo, pues hay una interacción entre el usuario, o sea, el usuario ingresa algo, el computador procesa algo y el procesador pues hace una salida, ¿no? Casi siempre en el monitor, digamos, en una vaina súper básica. O sea, la pantalla siempre, por ejemplo, cuando escribimos, entonces, o yo hago esta línea, ¿sí? Yo hice un movimiento con el mouse, para que procesó algo en este programa que estoy usando, y la salida fue de esta línea. ¿Mm? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es posible hacer eso? ¿Y cómo es posible pues, darle instrucciones al computador de que haga o no haga las cosas? ¿No? Bueno, aquí vamos a hacer otra cuestión hacia grandes rasgos. Hoy en día, o bueno, pues hoy en día todos los computadores siempre se habla de, digamos, del hardware, ¿sí? Sí. Toda la vida se ha hablado del hardware, todo el mundo habla del hardware, pero pues a veces la gente no sabe, dice los temas, pero no sabe específicamente qué es. Pues, ¿qué es el hardware? Todos los componentes físicos Componentes físicos del computador, ¿cierto? del computador. Ok. Entonces, el hardware es eso. Ok. Entonces, hoy en día hay una cuestión que se llama... Listo. Entonces, hoy en día hay una cuestión acá intermedia. Hay una cosa acá intermedia que se llama... Adivine, a ver. Demuéstrame que no es tan noob. ¿Qué puede haber aquí intermedio entre el hardware? Por ejemplo, este programa que estoy usando para dibujar, que sería una aplicación.
¿Mm? Procesador. ¿Cómo? Procesador. El procesador es un hardware. Pero no, digamos toda la lógica del procesador. Pues eso es ya, pero, o sea, la lógica del procesador y todo eso, digamos que es esta línea. ¿Mm? Esta línea que tengo acá. O sea, sí, o sea, el procesador tiene una cosa que se llama la BIOS, que es el Basic Input Output System, no sé qué. O sea, todo, o sea toda la circuitería, digamos, de un computador, eso tiene como un chipcito donde hay un programa súper básico para poder utilizar todo el hardware que se llama la BIOS. Yo no sé si usted ha visto que hay un chip que se llama la BIOS. ¿Sí? Sí, sí. Y también pues el procesador como tal, pero eso ya es, digamos, irnos ya muy, como confundirnos más, pues eso ya es irnos muy ya más para abajo, digamos que vámonos un poco más arriba. O sea, hay un hardware y hay un poco de cosas ahí intermedias entre esta cuestión que yo le quiero preguntar y el hardware. Pero ¿qué hay entre el hardware y la aplicación? Entonces me estoy yendo, El, como le digo siempre, o sea, me estoy yendo bien a lo el que se maneja hardware de actualmente. aplicación, pues me imagino que las señales, ¿no? Las señales de voltajes y eso. Todo eso es hardware a la final. O sea, hay No una sé. parte, porque cuando uno hace programas y todo esto, pues uno puede utilizar la memoria del computador, el disco duro, toda esa cuestión, ¿sí? O Sí. sea, uno puede acceder a esos recursos. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo hace uno para acceder o cómo hace, digamos, uno, por lo menos, digamos, a acceder a lo que es la pantalla, por ejemplo? O sea, uno hace un programa y cómo es que ese programa se muestra en pantalla, o sea, y si se da cuenta usted, uno tiene muchos programas, ¿sí? Sí. Está el navegador, está una cosa, está la otra. ¿Quién es el que maneja todo eso? Y no sé. La memoria. No. El sistema operativo, Ah, está marica. Sí. ¿sí? A grandes rasgos, o sea, obviamente estoy siendo súper abstracto y súper yéndome a lo más arriba, porque como usted decía, o sea, el procesador tiene un poco ahí de cosas y hay una cosa acá intermedia entre el sistema operativo y el hardware también. Ajá. Esto es un tema más complejo, pero digamos que a grandes rasgos esto es lo que hay. O sea, hay un hardware, un sistema operativo y usted genera una aplicación para que funcione en ese sistema operativo. Casi siempre es lo que uno hace cuando programa. ¿Mm? Sí. Pues no, o sea, hoy en día, ¿no? Si usted ya va a programar cosas en Assembler o si va a o programar, digamos, directamente en el procesador, eso, pues hay maneras de hacerlo, pero pues ya eso es un tema ya más complejo. O sea, para ya hoy en día, para publicar, hacer programación de cosas útiles para acelerar los procesos y eso, pues se hace por medio del sistema operativo, ¿sí? Sí. Y eso también permite pues tener variedad de lenguajes en los que se pueden programar, o sea, los lenguajes, pero es que ahí uno siempre, pero es que digamos también hay aplicaciones, eso que está la versión para Windows, la versión para Mac, la versión para tal cosa, la versión de Windows 8. Entonces toda esta vaina tiene unas versiones también, eso, y siempre uno programa pues basándose en que va a correr en el sistema operativo, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Sí, Hoy sí. en día con Android, pues Lo que llaman compatibilidad. sí, pero digamos que eh, cuando usted hace un programa, pues no es solo también la versión, digamos, hay una versión o sea, de como lo que va a leer el código que usted hace, digamos que puede ser no sé, digamos ahí como cuando es, por ejemplo, el C, o sea, siempre hay una versión de C que viene instalada en el computador y tales. Si usted programa en C, Ajá. pues el programa
depende, digamos, de qué funciones tiene ese y todo eso para funcionar, y si es una versión, digamos, muy atrasada o muy adelantada o algo así, después que hayan problemas. Esos son los problemas de compatibilidad que usted habla, ¿sí? Sí. De por qué los programas se van haciendo incompatibles. Exactamente, sí. Entonces tenemos esto, ¿no? Hardware, sistema operativo, aplicación. Entonces casi siempre que uno va a programar a nivel de la aplicación. ¿Mm? Sí. Obviamente que uno puede programar a nivel del sistema operativo. O sea, hay gente que se encarga, pues, de hacer cosas para el sistema operativo. Y eso ya lo tiene que hacer por un lenguaje de más bajo nivel, por ahí más complicado y todo eso. Ajá. Entonces tenemos ahí más o menos lo que es como ese tema. Entonces, cuando nosotros hacemos una aplicación, pues es un programa al final, pero pues ese programa tiene que pasar por varios procesos, ¿no? Sí. Pero al final, digamos que uno hace una cuestión en un lenguaje, después hay un poco de cosas que lo pasan al lenguaje que entiende la máquina, o sea, pasa al sistema operativo, el sistema operativo se entiende con el hardware, y así es que funcionan las cosas, ¿sí? Sí. Hay una cuestión muy O sea que el interesante, es sistema, que o sea que el sistema operativo es como, en cierta forma, un compilador. no, no. El sistema operativo, es que compilar es otro tema. O sea, digamos a nivel más básico, o sea, tenemos los lenguajes de bajo nivel, ¿no? Sí. Ah, pues que es un tema, después hablamos de eso. Lo importante es, digamos, entender que el sistema operativo va a ser el que en realidad va a ejecutar sus programas. ¿Sí? Ya. Ajá. Cuando usted hace un programa que se encarga de asignarle los recursos, de hacer todo eso, al final siempre termina yendo pues al sistema operativo porque él es el que se va a comunicar con la máquina. ¿Mm? Sí. Dentro, o sea, intermedio a eso pueden haber muchísimas capas más, como digo, o sea, esto puede uno ponerse a estudiar y ver que hay 10.000 cosas antes de que una cosa que uno programó vaya hasta lo que es el hardware. Pero bueno, aquí ya estoy, digamos, ahí hay una cosa que yo quería hablar, entonces pasamos del término algoritmo al término programa, ¿no? Sí. Entonces, análogo a lo que hablábamos de lo de el algoritmo, pues un programa es una serie de cosas, de instrucciones que uno quiere que el computador haga, ¿no? Sí. Entonces, uno hace un programa para que el computador haga ciertas cosas. Entonces, digamos que ahí es análogo, o sea, casi siempre, o sea, por eso esta teoría de los algoritmos, entonces es porque la mayoría de problemas, pues, como le decía uno al día a día, pues hace algoritmos de las cosas. Entonces uno tiene un problema y si lo quiere resolver con programación, entonces primero empieza como en el algoritmo. Y después Sí. lo que hace es pasar ese algoritmo a un programa de computador, ¿no? Sí. Ajá. Una cosa muy importante, digamos, también que tener claro con respecto a los sistemas operativos, y es que un programa es solo el código, ¿sí? Sí. Un programa es solo el código, ya sea compilado o no compilado, pero el programa es solo eso. El programa lo coge el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo y lo ejecuta. ¿Mm? Ajá. Ya ahí cambia el concepto. Ya cuando un programa está en ejecución, tiene otro nombre. ¿Mm? Y ya entran otras cosas allá a jugar. Entonces, cuando ya un programa, o sea, se empieza a ejecutar, el sistema operativo le da sus recursos y toda esa vaina, entonces pasa a ser, ¿qué cosa? Una aplicación. No.
Una aplicación es también un programa. Ah, un ejecutable. No. Cuando un programa pasa y el sistema operativo lo empieza a ejecutar, se llama un proceso. Ah, ya. ¿Sí? Sí, Bueno, no sé si usted se acuerda cuando por ejemplo, lo que pasa es que nosotros no vivimos esa época, los computadores al principio no eran multiproceso. ¿Mm? ajá, Se ha visto, por ejemplo, el sistema operativo, el DOS, que era solo caracteres. O sea, esos programas no podían, o sea, esos sistemas operativos no podían sino correr un proceso a la vez. sí, Cuando empezaron a salir los celulares, ¿no se acuerda que, por ejemplo, los primeros iPhone no tampoco eran multiprocesos, solo corrían una aplicación a la vez? O los sí, Android también. Hoy en día ya tenemos que usted puede abrir 5 aplicaciones al tiempo y como que cada una va corriendo ahí, digamos, en el fondo y eso. ajá, Pero bueno, es un tema más complejo, pero entonces el sistema operativo se encarga de administrar todo ese tema de los programas y los convierte en procesos. Y pues cuando ya pasa a ser un proceso, ya el que lo administra es el sistema operativo. ajá, Es que yo estoy aquí con un Linux, pero cuando uno hace el control al suprimir de toda la vida, ¿m? sí, Monitor del sistema, uno siempre busca es que matar el proceso, porque si uno abre un programa o algo y se le traba, entonces uno sí, busca el proceso. Mira acá dice, nombre del proceso, todos estos son los procesos que están corriendo en el computador. sí, Por ejemplo, aquí está Chrome, mire. ajá, Chrome es un programa, es un navegador, sí, es un programa, sí. Cuando uno le da a abrir Chrome, es el sistema operativo que empieza a ejecutar el Chrome eso, y ya lo se convierte en un proceso. Y es el ajá, mismo el que se encarga, mire, de asignarle una memoria, de mirar entonces cuánto está escribiendo en el disco duro y toda esa cuestión. ah, ya, O sea, aquí están todos los programas que en este momento están corriendo. Este, por ejemplo, este es el con el que estoy dibujando. Por acá está. Está el Inkscape y no sé qué vainas. ¿Sí? Entonces, claro, estos temas. sí, ¿Alguna pregunta? no, ¿No? no, Bueno, a grandes rasgos, pues esto es como la base, digamos, de lo que es la programación, todo esto. ¿Por qué digo todo esto así? Porque pues, es mejor empezar así, pues teniendo claro las cosas, ¿no? ujú, Ya la próxima sesión, pues nos encargaremos de mirar otro tema que ya es entonces los lenguajes de programación, de cómo pasamos esos rombitos, esas cosas de los algoritmos a los lenguajes de programación, cómo lo manejan. Eh, Vamos a hacer ejercicios con Java, porque Java, sí, Java es muy criticado. porque ya, Java hoy en día es muy criticado y todo esto, pero pues Java es un lenguaje muy bueno para empezar porque pues es un lenguaje que tiene una estructura muy similar a muchos otros. Pues Java está orientado a objetos más que todo, aunque ya pues ya le han matado, pues metido otras cosas. Pero bueno, ese tema de objetos todavía no lo vamos a tratar. Vamos a intentar empezar es con el tema de lo que decía de los códigos. O sea, de cómo se codifican esas tareas, digamos, esas cosas, digamos, de los algoritmos, cómo las maneja uno en un lenguaje de programación, ya, ajá, con las sentencias, que con las condicionales y, y los bucles y toda esa vaina. ¿Listo? listo, bueno, gracias.